Buenos días, mi nombre es Claudia Monsalve, soy ingeniero químico y tengo más de 30 años de experiencia en la gestión de residuos. Y hoy día quiero compartir con ustedes una visión distinta para abordar esta problemática, y esta es darle al residuo de la actividad agrícola un manejo distinto, un manejo sustentable, y utilizar en ese criterio, en esa mirada, el concepto novedoso de la economía circular. Entonces los invito a hacer como un recorrido por este viaje del manejo sustentable de los residuos. Ustedes como productores están exigidos permanentemente a lo que indica el mercado, ¿cierto? Ustedes se esmeran en producir eficientemente, pero el mercado les exige que el producto no solo sea de buena calidad, sino que les pueda asegurar idealmente que las características del producto son ideales, o sea que lo que están consumiendo es efectivamente saludable. Para eso existen una serie de certificaciones que al consumidor nos aseguran que el manejo que ustedes han entregado a su producción es el adecuado. El más conocido son las buenas prácticas agrícolas. Lo que ustedes ven acá en las imágenes son distintas certificaciones de países vecinos, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, de distintas certificaciones, como yo les mencionaba, que van asegurando esta condición, estas características. Una, como les decía yo, la más conocida son las buenas prácticas agrícolas, pero también están las buenas prácticas de la manufactura, el análisis de los puntos críticos, en la manipulación de los alimentos, las certificaciones de producción limpia. Estas certificaciones permiten que ustedes otorguen a su producto una condición particular que le daría cierta tranquilidad al consumidor, en el sentido de que lo que ellos están adquiriendo o consumiendo es inocuo, es saludable. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudarlos a ustedes a cumplir con estas exigencias del mercado? Yo extraje de una memoria anual de una cadena de supermercados, una como tantas, porque esto es digamos, transversal a muchas cadenas de supermercados de Chile, pero también estas cadenas de supermercados chilenas replican estos estándares a las otras filiales que tienen en Colombia, en Perú, en Argentina, etc. Tomando como ejemplo la cadena Totus, lo que indica su gerencia, ellos apuestan a que en un corto plazo el 100% de los proveedores de frutas y verduras estén certificados con buenas prácticas agrícolas. ¿Y por qué dicen ellos? Porque de esa manera le brindan a los clientes los más altos estándares y aportan al desarrollo y al crecimiento de los mismos proveedores. Entonces, bueno, perfecto. El mercado o mi potencial comprador, ya sea el consumidor final o el intermediario, está exigiendo que yo tenga buenas prácticas agrícolas. ¿Y de qué manera eso se relacionaría con el manejo de los residuos? Como que no me cuadra, ¿cierto? Pero van a ver que sí cuadra, y cuadra bastante. Cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, esta tiene 4 pilares. El primer pilar es asegurar la inocuidad y la calidad de los alimentos. El segundo pilar es la protección del medio ambiente. El tercero es la reducción del uso de agroquímicos. Y el cuarto es asegurar el bienestar de las personas. Yo les marqué acá el segundo pilar, que es el de la protección del medio ambiente, porque en ese contexto nosotros desarrollamos el tema de la gestión de los residuos. Porque como ustedes van a ver en las futuras láminas, la gestión de los residuos es una de las maneras de asegurar que no estamos alterando el entorno, ¿ya? No estamos alterando el ecosistema. Entonces vamos a avanzar en esta presentación conociendo algunas herramientas que nos entrega la gestión de los residuos para proteger el medio ambiente. Y de esa manera cumplir con una de las 4 exigencias que tiene el mercado en términos de buenas prácticas agrícolas, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos entonces de la protección del medio ambiente, yendo más al contenido preciso de las buenas prácticas agrícolas, este nos indica que a lo que a ellos les interesa es cuidar la biodiversidad, un manejo adecuado y racional de los agroquímicos y no contaminar aguas y suelos. Cuando ustedes conocen, ¿cierto?, cómo hacen el manejo de sus cosechas, qué sé yo, y saben que estos 3 puntos son críticos. Saben perfectamente que acá siempre encuentran una complejidad, porque yo entiendo que ustedes están en el día a día de la producción y muchas veces estas tareas que se les imponen hacen, digamos, más compleja su tarea, aumentan su trabajo. Entonces, deben pensar en que para hacerse cargo de estos temas, tal vez tengan que contratar o hacerse acompañar o de un especialista o de simplemente de una persona que se haga responsable de estas tareas. Una de las formas entonces que vamos a abordar hoy día es orientarlos en el manejo intrapredial de los residuos, ¿ya? Debemos saber que somos responsables, absolutamente responsables, de la forma en que manejamos los residuos dentro de nuestros predios, ¿ya? En esta situación no se puede responsabilizar ni al vecino, ni a la autoridad, ni al entorno. El manejo intrapredial es de exclusiva responsabilidad del parcelero o del agricultor, ¿ya? ¿Cómo comenzar entonces con el manejo intrapredial? Lo que sugiere el Ministerio de Agricultura es que nosotros tengamos como una especie de carta de navegación, ¿ya? En esa carta de navegación nosotros deberíamos realizar un diagnóstico como cuando ustedes tienen una dolencia, ¿cierto? Y van al médico y el médico les dice, mire, voy a hacer un diagnóstico para saber, para indicarle a usted la enfermedad que usted tiene. Con el tema de los residuos es lo mismo. Ustedes tienen que hacer un diagnóstico, en base a ese diagnóstico desarrollar un plan de acción y ese plan de acción tiene que tener una serie de medidas, ¿ya? Vuelvo a hacer la comparación con una dolencia, ustedes van al médico, el médico los diagnostica, les dice el medicamento que tiene que tomar y la forma en que tiene que tomarlo, 2 veces al día, 3 veces al día, esto es más o menos lo mismo. Pero todo diagnóstico, ¿cierto?, requiere en algunos casos de exámenes que realizar. Que yo no sé si mi nivel de azúcar está en 10 o está en 100. Por lo tanto, yo necesito una cierta forma de medir mis problemas de salud, ¿cierto? Llevémoslo a la agricultura entonces. ¿Cómo hago el diagnóstico? Es bastante sencillo. Lo que yo les pido es que ustedes en algún momento se detengan y hagan el siguiente ejercicio. El primero es identificar los residuos que ustedes generan. O sea, ¿qué generan? ¿Dónde lo generan? ¿Ya? ¿En qué parte de la actividad o en qué lugar del predio lo generan? Una vez que ustedes identifiquen el tipo de residuos, ustedes deben clasificarlos, ¿ya? Deben saber que hay una diferencia entre ellos. La primera es saber si son orgánicos o inorgánicos. ¿A qué se le llama residuo orgánico, cierto? En el caso de ustedes, a los restos de poda, a la fruta, a los vegetales descartados, al producto del desmalezado, todo eso que es de origen vegetal, para ustedes sería equivalente al residuo orgánico. Aquellos agricultores que además tengan actividad ganadera, pueden incluir dentro de los residuos orgánicos las fecas de los animales. Eso también es considerado un residuo orgánico. Fecas de animales que pueden ser manejadas, ¿ya?, junto con los residuos vegetales. El segundo gran grupo es el de los residuos inorgánicos, ¿ya? Donde ustedes pueden encontrar bandejas de cosecha que se descartan, envases vacíos, cintas de riego, mallas, ¿cierto?, antiáfida o mallas Rachel, etc. Pero un residuo, además de ser orgánico o inorgánico, puede tener una condición particular, por ejemplo, de ser peligroso o no peligroso, ¿ya? Por ejemplo, un residuo inorgánico, como lo es un envase, si el envase contiene agua mineral, no es un envase peligroso.
¿ya? Es un inorgánico, pero no es peligroso. Sin embargo, si el envase contuvo en algún momento un pesticida, tiene la condición de ser un residuo peligroso. Entonces, todos aquellos envases que contuvieron en algún momento agroquímicos, aceites usados o líquidos de batería o algún tipo de ácido o algún tipo de base, son considerados residuos peligrosos, ¿ya? Otra cosa importante que ustedes deben tener en consideración, cuando ustedes están clasificando sus residuos, deben también considerar en esta clasificación los residuos domiciliarios. Todos aquellos agricultores que tengan su residencia o la residencia de su personal dentro del predio, tienen que medir, ¿cierto? O identificar los residuos que se producen en las residencias, ¿ya? Los domiciliarios. Si el predio es un poco más grande y ustedes tienen comedores o dormitorios para el personal, los residuos que ahí se generan también deben ser considerados como residuos domiciliarios porque no son propios de la faena agrícola, ¿ya? Y dentro de los residuos domiciliarios ustedes van a encontrar lo mismo: envases, restos de alimentos, ¿cierto? Papel higiénico descartado, etc. Hay otro tipo de residuos que bajo ciertos criterios también se consideran como residuos no peligrosos, que son los neumáticos desechados o maquinarias en mal estado. Por la experiencia que yo tengo en este tema, me doy cuenta las veces en que me ha tocado hacer diagnósticos de empresas agrícolas, es que tienen una cierta tendencia a acumular máquinas en mal estado, pensando en que, no sé, pues van a darle una segunda vida o que en algún momento les va a servir para otro uso. Es muy común que el parcelero acopie maquinarias que ya están oxidadas, que simplemente están inservibles. Bueno, esos también son residuos y también deben ser clasificados. Bueno, una vez que yo identifico los residuos, dónde los genero, clasifico los residuos, ¿cierto? Entre orgánicos, inorgánicos, peligrosos o no peligrosos, debo medirlos, ¿cierto? Decir qué cantidad de cada uno de ellos yo genero y en qué tiempo los genero. ¿Ah? Eso se llama cuantificar. Por ejemplo, yo genero como residuo no peligroso e inorgánico neumáticos. Pues bien, ¿cada cuánto tiempo y qué cantidad de neumáticos yo genero? Porque no es lo mismo un agricultor que genere 2 neumáticos al mes con uno que genere 100 neumáticos al mes. Hay mucha diferencia. Y ojo que no siempre esta diferencia está asociada al tamaño de la empresa. A veces está asociada a la gestión de la empresa. Si una empresa no hace mantención, por ejemplo, de sus equipos, se van a deteriorar antes que aquella empresa que sí hace mantención de sus equipos. Por lo tanto, la generación de residuos va a ser mayor. Entonces, resumiendo, ¿de qué se trata el diagnóstico? Identificar los residuos, clasificar los residuos y cuantificar los residuos, ¿ya? Volvemos al ejemplo del médico. Con estos antecedentes, el médico, en este caso ustedes mismos, van a poder decir en qué pie se encuentran para comenzar un plan de implementación dentro del predio que les permita asegurar que el manejo de los residuos de manera intrapredial es el adecuado. Entonces, avancemos un poquito. Supongamos que ustedes ya hicieron estas tareas: identificaron, clasificaron y cuantificaron. Ahora, cuando ustedes hacen la tarea de medir la cantidad de residuos, yo les recomiendo que lo lleven en un registro, que lo lleven en un cuaderno o que lo lleven en una planilla Excel, si pueden. Si no, por lo menos en un cuaderno. Porque la generación de residuos, sobre todo los residuos orgánicos, es estacional. Ustedes van a generar mayor cantidad de residuos orgánicos en época de cosecha, ¿ya? Y eso va a ir variando dependiendo del lugar geográfico donde me encuentro, ¿ya? Y eso es muy importante porque a veces va a coincidir con la cantidad de tarea que tienen ustedes, ¿ya? La cosecha es una tarea muy ardua para el agricultor, por lo tanto en muchos casos es complejo hacerse cargo del residuo, él o su personal, y a veces ese trabajo hay que externalizarlo. Avancemos entonces. ¿Cómo desarrollo un plan? ¿Cómo planifico? Vamos a lo personal.
Cuando yo quiero hacer una fiesta de cumpleaños, ¿en qué consiste planificar un cumpleaños? Debo saber la cantidad de gente que voy a invitar, dónde voy a hacer el cumpleaños, qué tipo de comidas le voy a hacer, qué música voy a poner, etc. En el caso de los residuos pasa exactamente lo mismo. Si yo me quiero hacer cargo de mis residuos, lo lógico, lo responsable es planificar. Ya sé que tengo 5 tipos de residuos, ya sé que de esos 5 tipos de residuos, 2 son orgánicos, 3 son inorgánicos. Pues bien, ¿qué hago ahora con esa información? Bueno, el agricultor debe elaborar un compromiso. Un compromiso, esto es voluntario, por lo tanto, si yo voluntariamente acepto hacer un plan de gestión de residuos, debo ponerme tareas que yo sepa que voy a cumplir, ¿ya? No tiene mucho sentido que ustedes se pongan tareas que suenan muy bonitas en el papel o que van a sonar muy bonitas para el potencial comprador, pero que ustedes saben que son muy complejas de cumplir y que no las van a tener. Entonces, lo primero es un compromiso del agricultor donde él diga, yo voy a mejorar la gestión de mis residuos. Aunque les cuento que ya el hecho de hacer un diagnóstico es una mejoría, porque el diagnóstico los va a hacer conscientes de la situación que ustedes están generando, ¿ya? Van a poder darse cuenta del manejo que ustedes están generando y del impacto ambiental a su entorno, a la comunidad, a sus trabajadores o a su misma familia. Entonces, ya el solo hecho de diagnosticar es un avance, es un signo de mejoría. Una vez que ustedes se comprometen, entonces tienen que fijarse metas. Decir, mira, yo genero 500 envases al año de tal o cual producto, entonces yo me voy a poner como meta reducirlo en un 10%, 20%. Esa es una meta concreta. Le puse un número, le puse un valor. O decir, bueno, yo estoy disponiendo todos mis residuos, los quemo, por ejemplo. Yo voy a quemar el 0% de mis residuos. Eso es otra meta. ¿Se fijan? Es un valor concreto. La meta no es en el aire, la meta es concreta. Otro aspecto importante para desarrollar una planificación es plantear una estrategia, es el cómo lo voy a hacer. Y cómo lo voy a hacer para una adecuada disposición, una adecuada reducción o el reciclaje. ¿Cómo? Y eso va a estar asociado a distintas acciones. Por ejemplo, el manejo de los residuos inorgánicos no va a ser exactamente el mismo que el manejo o la estrategia para el manejo de los residuos orgánicos. Son distintas, son totalmente distintas. Va a requerir de aliados distintos. Otra cosa importante, no se agobien con el tema de que ustedes implementen las estrategias. Eso no es necesario. Hay muchas maneras de abordar el cumplimiento de las metas. A veces es conveniente asociarse, ponerse de acuerdo con el parcelero del lado, con la comunidad completa y de esa manera alivianar la atención en el desarrollo de la estrategia. Y decirle a otro, a un especialista, por ejemplo, que se haga cargo, por ejemplo, de mis residuos orgánicos y que elabore abono o compost. Porque no es mi negocio. Mi negocio es producir, por ejemplo, zapallo. Mi negocio es producir tomate. Y yo me pongo estresado si me dicen que además tengo que hacer compost. Entonces lo que puedo hacer en mi estrategia de cumplimiento de metas es decirle a un especialista, le paso mi residuo de la cosecha y negociemos si usted me devuelve en parte el abono. ¿Se fijan? Una estrategia adecuada debe incluir disponer los residuos adecuadamente, reducir los residuos, reciclarlos o reusarlos. No necesariamente esa estrategia tiene que estar a cargo de usted. Y lo último en un plan es identificar las medidas que voy a implementar en la búsqueda de alcanzar las metas, ¿ya? Medidas internas, voy a asignar recursos, no voy a asignar recursos, voy a contratar personal, no voy a contratar personal, voy a dejarlo en manos de un externo, no lo voy a hacer. Estas medidas concretas para implementar. ¿Vale? Espero que les vaya quedando claro. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de medidas a implementar. Como lo básico, ¿cierto? Una medida básica es el almacenaje adecuado para cada tipo de residuo. Si yo descubrí
que en mi lista de residuos yo tengo residuos peligrosos, que todos los van a tener, porque todos aplican pesticidas, todos los agricultores aplican pesticidas, por lo tanto, todos van a tener envases vacíos de pesticidas. Por lo tanto, ustedes deben saber que un manejo adecuado de ese tipo de envases es una bodega especial que va a llevar por título bodega de residuos peligrosos. Y esa bodega no debe compartirse con la bodega de materiales peligrosos, son bodegas distintas, no es la misma bodega. Esta es una bodega de residuos peligrosos, ¿ya? Que tiene, en el caso de Chile, tiene una serie de normativas. Hay un decreto que regula la bodega del residuo peligroso, que es el decreto 148. Entonces, cada país tiene su reglamentación. En el caso de Chile es cumplir con el reglamento 148. Otro aspecto importante de considerar es la disposición intrapredial adecuada de los residuos. ¿Qué significa esto? Como yo tengo distintos tipos de residuos, ¿dónde los voy a ir dejando? Porque yo no, cada día de mi cosecha, por ejemplo, voy generando un volumen de residuos, pero ¿dónde lo dejo? Debo definir un lugar. Ese lugar debe estar compactado el piso, cercado, ¿cierto? Para evitar que se incendie o que, qué sé yo, que personas o que animales lleguen, qué sé yo, a comer ahí. Entonces, debo diferenciar por zonas el acopio temporal de los residuos, ¿ya? Sobre todo, separar, ¿cierto?, los residuos orgánicos de los inorgánicos. Se cae en la mal forma de manejo de que, sobre todo la cosecha, por el apuro o qué sé yo, están mezclados los residuos, los restos de cosecha con los restos digamos, del cultivo, o sea, los restos como los amarres, como las cintas de riego, está todo mezclado y eso dificulta mucho el manejo posterior. Por lo tanto, en esa disposición intrapredial, lo básico es separar por lo menos lo orgánico de lo inorgánico, en un lugar delimitado, ¿ya? Para el caso de los residuos que son asimilables a domésticos o domésticos, deben estar acopiados en contenedores cerrados, deben estar dentro de una bodega o un espacio cerrado donde no lleguen animales a alimentarse, ¿ya? Evitar los vectores en el fondo. Otra medida básica a implementar es buscar una estrategia para reducir la generación de residuos. Ustedes seguirán, ¿y cómo podría yo reducir la generación de residuos? Pero piensen en cosas domésticas. Por ejemplo, yo podría considerar el uso de adquirir a proveedores de agroquímicos, por ejemplo, que me aseguren la posibilidad de usar envases retornables. Yo le compro 5 litros, por ejemplo, de un agroquímico especial, y yo le devuelvo mi envase y usted me pasa un envase nuevo. O sea, voy entrando en una cadena de envases retornables. Otra cosa que se puede hacer también es yo tener mi envase y que se pueda rellenar. Otra medida importante para el tema de los envases de agroquímico es tener siempre presente que el manejo del envase agroquímico debe considerar el triple lavado. Eso no se puede obviar, no se puede no hacer. Es obligación del agricultor hacerlo adecuadamente. Y fíjense entonces, todas esas medidas van orientadas a reducir la generación de residuos, a facilitar el reuso o a facilitar el reciclaje. Vamos entonces adentrándonos en la gestión de los residuos, pero ahora solamente nos vamos a enfocar en los residuos orgánicos. ¿Qué es lo que dicen los textos de los especialistas? Dicen que lo importante, ¿cierto?, en este caso es promover, minimizar, reciclar y reutilizar el residuo sólido, ¿ya? Y asegurar la adecuada disposición. Pero ¿cuál es el foco? No generar daños a la salud, ni generar daños al ecosistema. Por lo tanto, la gestión de los residuos orgánicos siempre debe tener en consideración estos aspectos. Entonces, si yo digo, o si yo creo, o si yo pienso que quemar mis residuos es una buena gestión, estoy muy equivocado, ¿ya? Quemar residuos es la peor
de las gestiones. Es la peor. Disponer de los residuos en el lecho de un río es la peor de las gestiones. Disponer de los residuos fuera de mi predio, en una carretera o en el predio de mi vecino, es la peor de las gestiones. ¿Ya? Gestionar residuos no significa deshacerme del residuo a costa de lo que sea. Significa manejar el residuo responsablemente de acuerdo a la normativa, ¿ya? Y de acuerdo a lo que el consumidor me pide. Entonces, como primera tarea, yo les pido que eliminen de manera definitiva de sus métodos las malas prácticas, que es lo que yo le mencioné, la quema y la disposición inadecuada de los residuos. Es el primer compromiso, la primera meta que ustedes se deben fijar es eliminar las malas prácticas. Se las recuerdo: quemar, disponer en el lecho del río, disponer en la carretera, disponer el predio del lado. Eso es una mala práctica, y esa es una práctica que muchos de ustedes saben que la desarrollan. Entonces, pues, yo les voy a presentar algunas alternativas a lo que significa la quema de rastrojos o de residuos agrícolas. Una de ellas, que está sugerida, ¿cierto?, por las guías de buenas prácticas y de agricultura sustentable del Ministerio de Agricultura de Chile, es iniciar un cultivo incorporando los rastrojos al suelo, ¿ya? Esta técnica es ampliamente usada, tiene algunas consideraciones y en este caso hay que incorporar al suelo una cierta cantidad de nitrógeno, ¿ya? Porque al incorporar el rastrojo a la primera capa, yo estoy incorporando más bien una cantidad alta de carbono. Entonces yo debo tener un equilibrio entre la relación carbono-nitrógeno. Por eso debo agregar, aparte del rastrojo que incorporo al suelo, ¿cierto?, una cierta cantidad de nitrógeno a la cobertura. Otras alternativas que muchos de ustedes las deben haber escuchado o en algún momento las practicaron son el compostaje, el vermicompostaje y la biodigestión anaeróbica. Muchos de ustedes tal vez las han experimentado. He sabido de muchos casos de agricultores que se desencantan con estas técnicas porque consideran que son muy complejas o que son muy lentas o que los resultados no son los esperados. Y aquí yo vuelvo a lo que les conversé hace un rato atrás. No es necesario que ustedes se hagan cargo de estos manejos. Es una buena manera de abordar el tema, de asociarse, ¿cierto?, entre ustedes de manera colaborativa y entregarle esta tarea a un especialista que se haga cargo del manejo de los residuos para desarrollar este tipo de procesos. El compostaje es un proceso, una secuencia en el cual de manera aeróbica o gracias al aporte del oxígeno, yo logro que las bacterias que están presentes en los residuos orgánicos se degraden, ¿cierto? Y al degradarse van llevando el carbono orgánico presente en el material vegetal a un carbono mineralizado. ¿Ya? Ese producto, el producto que se obtiene del compostaje es el compost, pero puede tener este proceso productos intermedios, ¿ya? Y como el proceso de compostaje es lento, dura meses, tal vez yo podría acortarlo y obtener un producto intermedio que también es rico en nutrientes y también aporta propiedades mecánicas al suelo. Y eso es lo que normalmente se le dice abono orgánico. No, esto es abono orgánico. Está procesado con los mismos criterios del compostaje, pero no cumplió su ciclo total o las características del producto final no son las que indica la norma de compost. Entonces no obtengo compost, pero obtengo abono orgánico. En el caso del vermicompostaje es un proceso también de degradación que está desarrollado por lombrices. Lo que se ocupa mucho en Chile es la lombriz roja californiana, pero hay muchos tipos de lombrices que pueden realizar vermicompostaje, ¿ya? Y ahí también la lombriz es la encargada de la degradación del material. Ella se alimenta, ¿cierto?,
de la materia orgánica presente en el residuo y una vez que la procesa, ¿cierto? Logra eliminarlo como una especie de feca, ¿cierto? El sustrato como abono. La biodigestión anaeróbica es un proceso más complejo porque yo necesito de un equipo hermético, idealmente. La degradación o la descomposición no es aeróbica, no es en presencia de oxígeno, es en ausencia de oxígeno, ¿ya? Y lo que se obtiene es un gas, un metano, ¿cierto?, que tiene propiedades combustibles. Entonces hay algunos proyectos acá en Latinoamérica en el cual la actividad agrícola en conjunto con la ganadera suman sus residuos, la llevan a estos sistemas de biodigestión y obtienen un combustible, un biocombustible que ellos eventualmente pueden utilizar en las mismas casas, en las mismas residencias de los parceleros. Entonces, la biodigestión entonces sería una tercera alternativa. Vuelvo a repetir, en estas tres situaciones, ¿no?, evalúen la posibilidad de dejarle en manos del experto el desarrollo de los procesos. No son procesos simples, ¿ya? Si ustedes lo consideran como una posibilidad abordarlo, háganlo con alguien que tenga experiencia, que sepa y que se haga responsable del manejo de los residuos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el manejo de los residuos orgánicos bajo los ejemplos que yo les mencioné anteriormente? El primero y el más conocido es que permite que ustedes transformen un residuo en un abono, o sea, un desecho, lo que corrientemente se dice la basura, ¿cierto? La basura de la cosecha ustedes la van a transformar en un abono. Y ese abono no es un abono cualquiera, no es lo mismo que el abono químico, no. Es un abono que mejora la estructura del suelo, ¿ya? La mejora porque aporta nutrientes, aporta NPK, aporta, mejora la estructura mecánica del suelo, que eso es muy interesante, porque permite que retención del agua, ¿ya? Y también facilita la retención de otro tipo de nutrientes, ¿ya? Reduce los gastos que ustedes normalmente realizan en la aplicación de abonos químicos y mejora las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades microbiológicas del suelo. Hay algunos lugares de nuestro país o de la zona norte de Chile o de la zona sur de Perú que sus suelos son bastante pobres en microbiota. Por lo tanto, los crecimientos se hacen más lentos. La presencia de microorganismos son micronutrientes finalmente que facilitan que la planta se alimente, se nutra, ¿ya? Entonces estos abonos son facilitadores de la nutrición de la planta. Pasemos ahora a otro tipo de residuos, la gestión de los residuos inorgánicos. El residuo inorgánico como que está invisible en la agricultura. Generalmente cuando uno piensa en residuo de la agricultura, siempre tiende a pensar es solamente el residuo orgánico, porque el volumen es en general mayor que el del inorgánico. Pero en cierto tipo de cultivos esta situación no es tan así y los volúmenes que se generan son bastante importantes. Es el caso del cultivo bajo plástico. El cultivo bajo plástico genera cada ciertos ciclos, 3 o 5 años, un volumen importante de las mismas mallas que se utilizaron en el invernadero. Lo mismo ocurre con las cintas de riego, ¿ya? o las tuberías de riego. Tienen una vida útil, las cintas de riego tienen una vida útil breve, ¿ya? Por distintas razones, porque la radiación las endurece y las quiebra. La tubería lo mismo, la radiación las quiebra.
los elementos que pasan dentro de los sistemas de riego también tienden a deteriorar el material y hacerlo más quebradizo. Entonces tienen vida útiles cortas. Otro tipo de residuos que ya lo hemos conversado, de alta generación, es el envase. Por lo tanto son aspectos que hay que abordar porque se están generando en un volumen muy alto. Entonces vamos a tomar como primer punto de desarrollo o de implementación el manejo de los envases. Yo ya les había mencionado que lo mínimo para manejar un envase de agroquímico es el triple lavado. Eso es lo básico, eso es lo mínimo. Y aquel que no lo haya implementado, a contar de hoy, yo les sugiero que lo incorpore a su manejo. Lo segundo, que también ya lo habíamos conversado, era la disposición en lugares autorizados o como parte del programa Campo Limpio. En Chile se llama así el programa Campo Limpio, que es un programa que propicia que el usuario, el consumidor, le dé una disposición adecuada al envase de agroquímico, y está patrocinado por las mismas empresas que son distribuidoras o fabricantes de productos agroquímicos. Otro punto importante es entregar estos envases con triple lavado a gestores autorizados para que ellos procedan al reciclaje. ¿Qué significa un gestor autorizado? Significa un reciclador que tenga una certificación. En Chile, en nuestro país, existe una ley que insta a que el generador de residuos se haga responsable y tienda a que su residuo se maneje en el concepto del reciclaje, o mejor aún, en el concepto de economía circular. Entonces, desde hace aproximadamente 3 años, desde que se promulgó la ley, se generó una acreditación de los encargados de manejar los residuos. En la primera línea están los recicladores de base, que son las personas naturales que retiran el material y lo venden luego a procesadores, ¿ya? Y en la segunda línea están los transportistas, que también son empresas autorizadas en este caso a tomar mayores volúmenes de material y trasladarlo hasta otro gestor que sería el que lo procesa. En el tercer peldaño entonces está el encargado de pretratar o tratar el residuo. A lo largo de nuestro país hay distintas empresas que se hacen cargo de eso. En la región de Arica y Parinacota, que es la que yo represento, ha cambiado ese escenario y últimamente podemos encontrar dentro de nuestra región una lista de por lo menos 5 empresas gestoras de residuos plásticos. Entonces también yo los insto a que ustedes busquen en el directorio del Ministerio de Medio Ambiente el nombre, ahí está el nombre y el número de contacto de las empresas que se hacen cargo de transportar, pretratar y reciclar los materiales plásticos dentro de nuestra región. Pero eso se repite en todas las regiones de Chile. ¿Ya? El gestor entonces será el encargado de reciclar estos materiales y darles una transformación final. Otro tipo de elementos entonces se generan son los plásticos de agricultura, como yo les mencionaba, las mallas, las cintas de riego y las tuberías. En este caso también lo que se recomienda es que se haga una buena disposición intrapredial, segregada, o sea, separada del resto de los residuos, y entregar el material a gestores para su reciclaje. Los gestores que a nivel nacional se hacen cargo de este tipo de materiales, lo que hacen normalmente es transformarlo en materiales básicos de la construcción, que más adelante vamos a ver el detalle de ese manejo. El detalle es este. Se toma entonces la materia prima, que es el residuo, se somete a una molienda, el material molido se lava y se seca, luego se aplica con calor y presión a un proceso de extrusión. La extrusión consiste en generar un filamento, o como un tallarín, ¿cierto?, que se reduce en pequeñas partículas y es finalmente peletizado, ¿no?
Con este material pelletizado se carga nuevamente a otro sistema de extrusión y se transforma en lo que se llama en el negocio de retail madera plástica. Y con la madera plástica obtenida a partir de los residuos de la agricultura es posible generar mobiliario o cualquier uso. Es equivalente a lo que nosotros hacemos con la madera ordinaria. ¿Ya? Con la madera plástica podemos exactamente hacer lo mismo que con la madera ordinaria. Con la diferencia es que este material tiene una vida útil más larga. ¿Ya? La vida útil de la madera plástica es de mínimo 30 años sometido a la radiación ultravioleta. Y con la interesante ventaja es que podemos nosotros con nuestro residuo hacer una transformación efectiva a un material que puede volver a ingresar en mi ciclo productivo. ¿Ya? Si yo como agricultor quisiera, por ejemplo, construir la bodega de residuos peligrosos, podría perfectamente hacerlo con madera plástica. ¿Ya? Entonces yo entrego mi residuo a un transformador y le pido que me devuelva, previa negociación con él, ¿cierto? Que me lo devuelva transformado en madera plástica que yo voy a utilizar en mi mismo predio. Entonces, eso es lo interesante de estos modelos de gestión, que en todos los casos, tanto en los orgánicos como en los inorgánicos, yo puedo volver a utilizarlo en mi proceso. Y ahí está el modelo circular, ¿ya? El modelo circular permite que yo haga un manejo tal que yo permanentemente estoy incorporando mis residuos a un ciclo. Y de esa manera, al incorporar a un ciclo, yo reduzco, ¿cierto?, el uso exagerado de recursos naturales, por ejemplo, o minimizo el efecto de los materiales a mi ecosistema. Entonces, los invito a que ustedes incorporen estas prácticas a sus procesos, ayúdense de especialistas, atrévanse. Si ustedes realmente están interesados a desarrollar un proyecto de más largo aliento, pónganse en contacto con los organizadores de este evento y hagamos un grupo para, por ejemplo, desarrollar un programa de producción limpia orientado a la economía circular de los plásticos, que sería una excelente posibilidad. Cualquier duda, contáctense conmigo, aquí está mi correo electrónico y fue un placer poder traspasar lo que yo he aprendido en estos 30 años hacia ustedes y nos vemos pronto. Espero que alguna vez alguno de ustedes me invite a sus predios y poder conversar y traspasarle a ustedes personalmente todo lo que he desarrollado en mi carrera. Hasta luego.